Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Una ráfaga de pasos apresurados y caóticos llegó desde el vestíbulo del sótano. A lo lejos dos hombres, uno alto y otro bajo, salieron corriendo del vestíbulo del edificio. Ambos llevaban mascarillas con dos agujeros en ambos lados de la nariz, que dejaban ver sus ojos con el contorno de unas gafas protectoras. Se movían con rapidez y tenían una clara división del trabajo. El auto arrancó, retrocedió rápidamente y salió del sótano a toda velocidad. El conductor de la primera fila observaba todo con la respiración contenida. El joven, que mantuvo la calma incluso ante la catástrofe, de repente adoptó una expresión feroz y dijo con frialdad: "No lo pierdan. El que está sentado en su auto es mi Alfa". El conductor sintió un escalofrío en la nuca y arrancó rápidamente, siguiendo la trayectoria del auto de delante y alcanzándolo rápidamente. La habitación estaba oscura y vacía. El coma duró muy poco tiempo. La resistencia a los medicamentos del Alfa de nivel S es diferente a la de la gente común, y Shen Xiaoyu pronto luchó por despertar de su profundo sueño. Cerró los ojos doloridos y levantó la cabeza. Su expresión fue confusa por solo un momento, pero luego se iluminó de inmediato. El hombre, que acababa de quitarse la capucha, se giró y se encontró con la mirada seria del rehén. Estaba aturdido. ¿Estás despierto? ¿No dijeron que la dosis podía dejar inconsciente a un elefante todo un día? Como era de esperar, las personas de clase S es tan fuerte como un monstruo, incluso más difícil de domar que un elefante salvaje. Pero está bien que esté despierto. Un hombre alto, delgado y de mediana edad salió de entre las sombras de la esquina. Tenía una cicatriz evidente en la cara y no parecía buena persona. Agarró a Shen Xiaoyu por el cuello y lo levantó de la silla, diciendo: "Ya que estás despierto, no te sientes. No estás aquí para disfrutar". Al decir eso, le dio una patada en la rodilla. Shen Xiaoyu se tambaleó y se vio obligado a arrodillarse. Debido a lo que le habían inyectado, sentía dolor y forcejeó inconscientemente, pero descubrió que tenía las manos atadas firmemente en la espalda. Se sentía pesado, tenía la vista borrosa. Sentía vagamente muchas cicatrices en la frente y el rostro. Mi padre está gravemente enfermo, mi empresa está en el punto de la mira. El precio de las acciones se desploma. Shen Xiaoyu, quien en secreto se quejaba de su mala suerte, quería mostrarles una salida. Sugirió sinceramente que los dos hermanos, uno alto y otro bajo, que parecían compañeros de conversación, esperaran frente a la empresa. Con suerte podrían atrapar a dos alfas a la vez. Shen Xiaoyu estaba mareado, pero aún así no entendía. Al principio pensó que Hua Yong los había enviado, pero ahora parece que no. Aunque la reina Flor es una mentirosa, nunca le ha hecho daño. Pero si no es Hua Yong, ¿quién más podría ser? El hombre malvado levantó el brazo y apuntó rápidamente a la glándula inflamada de Shen Xiaoyu. Con un fuerte estallido, la inyección voladora bombardeó la frágil glándula. Shen Xiaoyu se apartó, pero la gran cantidad de anestésico le hizo los movimientos más lentos. La aguja giraba a alta velocidad. Se hundió en el hombro y se clavó en la cuenca del hombro. El agudo rugido rozó el tímpano como si lo hubieran perforado, y el ruido fue reemplazado gradualmente por un silencio. En el momento crítico, la ventana de cristal del almacén se hizo añicos. La luna era redonda como un espejo, y en una noche tan estrellada contemplaba a todos los seres como un dios. ¿Cómo llegó esta persona aquí? Hua Yong saltó a la habitación. Sus movimientos eran veloces y fantasmales. Al segundo siguiente, el sonido de pasos fríos resonó por toda la habitación vacía. Hua Yong balanceó suavemente el brazo y lanzó al robusto y alto alfa contra la pared, a 20 metros de distancia. El hombre alto, de espalda robusta, parecía que estaba mal herido. Fue la dirección equivocada.
Hwa-yeon la dio la cabeza inexpresivamente, con el rostro lleno de intenciones malvadas. Debería haberlo tirado por la ventana. Pero olvídalo, se dijo a sí mismo. Si caes desde esta altura, probablemente ya no sobrevivirás. El señor Shen es tan amable que definitivamente no le gustaría que haga algo así delante de él. Al decir eso, murmuró en un tono monótono. Bueno, afortunadamente hoy vivirás. Hwa-yeon se sacudió el polvo y sus ojos se encontraron con los de Shen Xiaoyu, que de repente se volvieron más feroces. Se agachó y recogió con cuidado al alfa, cuyos ojos estaban desenfocados. Shen Xiaoyu apartó el vaso y lo miró con recelo. Hwa-yeon respondió: en una sociedad regida por la ley es mejor dejarlo en manos de las sanciones legales. Me temo que no le gustará que lo gestione en privado. Xiaoyu es un modelo moral a seguir y no es tan bondadoso cuando se enfrenta a personas que quieren acabar con él. Sin embargo, dado que Hwa-yeon estaba dispuesto a entregar al culpable a la policía, sería lo mejor. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.